Configuración interna de la bóveda craneana. Bueno, al igual que el análisis que hicimos por configuración externa, la bóveda no presenta grandes anfractuosidades o accidentes destacables, pero sí podemos ver que está conformado por la escama del frontal, los dos parietales a cada lado de la línea media y la parte alta o superior de la escama del occipital. ¿Qué elementos importantes podemos describir? Claramente las suturas, que son bien visibles, y aquí las tenemos: sutura coronal, sutura sagital en la línea media y sutura lambdoidea, ¿sí? O sutura interparietal o parietoparietal y sutura frontoparietal. Haciendo una descripción en sentido antero-posterior, vamos a encontrarnos con la escama del frontal. Imaginen que acá seguiría el hueso frontal. Este se continúa hacia abajo con el agujero ciego, pero hacia arriba en la sección superior empieza a bifurcar. Fíjense que forma dos crestas de tal forma que queda labrado un canal, que es el canal para el seno sagital. Allí se aloja en sentido antero-posterior todo el seno sagital. Bueno, vamos a encontrar, como pueden ver, los círculos de arteria meningia media, que se encuentra labrado en las paredes del parietal y también regiones del frontal. Estas arterias meningias medias ingresan en el endocráneo por el agujero espinoso o redondo menor. Y también, como pueden ver, esos orificios, fosas, depresiones se llaman fositas granulosas o granuladas, que son producto de la excreción o evaginación que realiza la aracnoides. Y allí adelante tenemos señalizadas las fosas, ¿sí? Frontales del hueso frontal, que se corresponden con las tuberosidades por el lado exocraneal. Configuración interna de base de cráneo. Para su estudio, para ordenar el estudio de esta región, también se recurren a dos líneas imaginarias que se trazan siguiendo las siguientes estructuras. La anterior, ¿sí? Siguiendo todo el borde posterior del ala menor del hueso efenoides, alcanza las apófisis clinoides, ¿sí? La raíz inferior de esta ala menor, el tubérculo de la silla de montar, ¿sí? Y del lado contrapuesto sigue exactamente el mismo camino. Y la línea posterior va a seguir el borde superior del peñasco hasta alcanzar el reborde de la silla turca o de la silla de montar, pasa también por las apófisis clinoides posteriores y del lado contrapuesto exactamente el mismo camino. De esta forma quedan delimitadas tres regiones: una parte antero-superior, una parte medial y un piso postero-inferior. ¿Sí? Bien. Para el análisis del piso anterior o antero-superior, ¿qué nos vamos a encontrar? Con la parte más baja o inferior de la cresta del frontal, el agujero ciego, en esta región, que el agujero ciego recibe ese nombre porque no comunica con otra cavidad del otro lado, sino que ahí se está insertando la hoz con Z del cerebro. Nos encontramos con la apófisis crista galli, esta pequeña saliencia de forma triangular o cresta de gallo, una lámina plana por encima de la apófisis transversa del etmoides. La lámina cribosa, que justamente pertenece al etmoide, que es la lámina transversal o perpendicular, que está cribada, que está con múltiples perforaciones. Y a los lados, cuando articula, en la región donde articula con el frontal, estarían los conductillos etmoidales o conductos etmoidales anteriores y posteriores. Si seguimos por la línea media hacia atrás, ya nos encontramos en el hueso esfenoides, ¿sí? Nos encontramos con este saliente agudo o un pico hacia adelante donde articula con el hueso etmoides, el esfenoides con el etmoides, que se llama proceso etmoidal. Y toda la región de la cara superior del etmoides se llama yugo esfenoidal, ¿sí? Ya aún más atrás nos vamos a encontrar con el surco prequiasmático, es decir, el quiasma óptico apoya aquí, como si estuviesen dos brazos abiertos hacia adelante, y emite los nervios ópticos que ingresan por ambos canales. Inferior al surco prequiasmático nos vamos a encontrar con una tuberosidad que es el tubérculo de la silla. Todo esto en la línea media. En la región anterior, en la zona lateral, nos vamos a encontrar con el techo o la pared superior de las órbitas, ¿sí? De las cavidades orbitarias, que es una delgada membrana ósea, a veces es translúcida, y tiene la característica que tiene bastantes irregularidades, depresiones y elevaciones. Imaginen que ustedes allí apoyan los dedos y dejan marcado
¿sí? Los dedos. Las depresiones se llaman impresiones digitales, mientras que las elevaciones, estas crestas que las separan, se llaman eminencias mamiolares. Ahí apoyan las circunvoluciones del hemisferio cerebral anterior. En la región lateral, y ya posteriormente nos vamos a encontrar con la cara superior del ala menor del efenoides, ¿sí? Y en las cercanías de la raíz de inserción del ala menor del efenoides, circunscripto entre ambas raíces, nos encontramos con el conducto óptico. ¿Ok? Y posterior a esto, con la apófisis clinoides, que es una saliencia aguda labrada entre la raíz inferior y el borde posterior del ala menor del efenoides. Apófisis clinoides anterior. Bien, continuando con el piso endocraneal medio. Lo mismo. Describimos del centro hacia los laterales. En la región media nos vamos a encontrar claramente con la silla turca, silla de montar o silla hipofisiaria, donde se aloja la glándula hipófisis, ¿sí? De concavidad superior. Posterior a esta nos vamos a encontrar con el respaldo de la silla turca. Y en la parte superior, que es el reborde del respaldo de la silla turca, nos vamos a encontrar con las apófisis clinoides en los extremos. Al igual que las anteriores, aquí estarían las posteriores. No están siempre presentes, no son tan marcadas o agudas como esta, pero ahí están, apófisis clinoides posteriores. ¿Sí? Luego, hacia cada lado nos vamos a encontrar con la cara endocraneal de las alas mayores del efenoide, formando la mayor parte de este piso medio. ¿Y qué elementos podemos describir allí? Bueno, por un lado tenemos hacia adelante la fisura orbitaria superior, que luego va a ser descrita y abordada con más detalle. El agujero redondo, ¿sí? Que discurre en sentido antero-posterior. El agujero oval, el agujero espinoso. Y a los laterales del agujero espinoso, algunos surcos por donde discurre la arteria meningia media. Posteriormente, al ala mayor del efenoide, nos vamos a encontrar ya en la cara, aquí se distingue un poco más, en la porción del peñasco. Esta cara es la cara anterosuperior del peñasco. ¿Qué elementos podemos describir ahí? Bueno, en la parte más lateral, una superficie bastante plana que se llama tegmen tympani o el techo del tímpano, porque justamente es la parte superior del oído medio. Medialmente a este vamos a encontrar una elevación como un globo, media redondeada, ¿sí? Que recibe el nombre de eminencia arcuata. Por debajo de esa eminencia arcuata es donde se encuentran los arcos semicirculares del caracol. Medialmente a la eminencia arcuata vamos a tener dos conductos con el hiato, dos conductos con surquitos dirigidos hacia la zona medial, que por ahí discurren los nervios petrosos, el mayor y el menor. Recuerden que el menor sale por agujero oval y el mayor se dirige hacia el agujero rasgado anterior. En el vértice del peñasco vamos a tener una depresión que se llama impresión trigeminal, porque ahí descansa el ganglio del trigémino paracraneal número 5, y delante de él vamos a encontrarnos con el agujero rasgado anterior. Ya pasando a piso posterior inferior o posterior de endocráneo, describimos en línea media el clivus del occipital, que es una vertiente que se dirige en sentido postero inferior y desemboca en el foramen magnum, en este agujero mayor de la base de cráneo. Ahí en las paredes laterales del foramen magnum vamos a ver el orificio de ingreso para el canal del hipogloso. Siguiendo por la línea media y hacia atrás vamos a encontrar la cresta occipital interna, la cual desemboca en esta protuberancia, ¿sí? Que es la protuberancia occipital interna. Y superiormente, por la línea media, se continúan algunos centímetros del surco del seno sagital. Hacia los laterales, desde la protuberancia occipital interna, vamos a tener dos surcos que se dirigen en sentido transversal, que son los surcos transversos, que alcanzan al peñasco, generan una curvatura inferior y reciben el nombre de surco del seno sigmoide cuando cambia de dirección, el cual se dirige, fíjense, a la fosa yugular, a encontrarse con el origen de la vena yugular interna. ¿Ok? Podemos visualizar en la unión de peñasco con el hueso occipital el agujero rasgado posterior. Y esta carilla media triangular corresponde a la cara postero superior del peñasco. ¿Qué elementos encontramos allí? Conducto
auditivo interno, ¿sí? Y posteriormente el acueducto del vestíbulo, aquí se alcanza a ver ese puntito y este también, dentro de una fosita que es la fosita unguial. Fíjense en que en el surco del seno sigmoideo hay dos orificios. Esos son los orificios endocraniales de el conducto o agujero mastoideo que allí desemboca, que recuerden que pasa una vena emisaria. Agujeros de base de cráneo vista desde la configuración interna. Misma dinámica. Identificamos los orificios y detallamos qué elemento vascular nervioso los atraviesa. Agujero ciego, labrado entre la apófisis cristalalis y la cresta del frontal, no comunica con otra cavidad y se llama ciego porque así se inserta la hoz del cerebro, al igual que el vértice de la apófisis cristalalis. Los conductillos o orificios de la lámina cribosa sirven para los filetes del bulbo olfatorio, que es el par craneal número 1. ¿Sí? Discurren desde endocráneo hacia la parte superior de cavidad nasal e inervan la mucosa olfatoria, los filetes del nervio olfatorio, que es el par craneal número 1. Agujeros etmoidales anteriores y posteriores, ubicados, ¿sí?, entre apófisis cribosa y la cavidad orbitaria del frontal, anterior y posterior, etmoidales. Pasan por allí también paquete vascular nervioso, etmoidal anterior y posterior. Tienen que tener en cuenta, dato presente, que estos orificios comunican piso anterior de endocráneo con cavidad orbitaria, no es que comunican cavidad orbitaria con fosas nasales. Conducto óptico, labrado entre las raíces del ala menor del hueso efenoides. ¿Quién discurre por allí? Claramente el par craneal número 2, el óptico, y la arteria oftálmica, que se dirigen hacia cavidad orbitaria. Número 5. Fisura orbitaria superior. Este es un accidente bastante complejo porque pasan varios elementos, al igual que en el agujero rasgado posterior. A saber, pares craneales número 3, 4 y 6. Motor ocular común o motor oculomotor. El nervio troclear o patético. El nervio motor ocular externo o abducens, ¿sí? Y el nervio oftálmico. El nervio oftálmico es la primera ramificación del trigémino proveniente del par craneal número 5. El nervio oftálmico ingresa por allí y emite ramificaciones lagrimal, frontal y nasociliar. ¿Ok? Y tenemos por último la vena oftálmica superior. A ver si podemos ver aquí el esquema que le hice. Imaginen que están observando cavidad orbitaria desde el frente y esto que ven es el fondo de la cavidad orbitaria. ¿Ok? ¿Qué estructura nos encontramos acá? Fisura orbitaria superior, está larga y marrón con muchos elementos, y por arriba corresponde al conducto óptico. Detalle importante que tienen que tener presente. Aquí se encuentra una estructura que se llama, que es tendinosa, que es el anillo innominado de Fink, ¿ok? Que es la estructura del tendón que le da inserción a los músculos motores del globo ocular. Estos que están en rojo son esos músculos, ¿sí? Recto inferior, recto lateral, recto medio y recto superior. Aquí vemos el músculo oblicuo superior y este que queda por afuera y solito es el músculo elevador del paladar. Es un anillo casi en forma de 8 que está envolviendo la parte media de estos dos orificios. Arriba vemos claramente en amarillo el nervio óptico con la arteria oftálmica pasando por el conducto óptico, y en la región inferior, en esta fisura orbitaria, hay elementos que pasan por dentro del anillo y elementos que pasan por fuera del anillo. ¿Quiénes quedan dentro? Vamos a tener al nervio oculomotor o motor ocular común, que tiene dos raíces, una inferior y otra superior. Al nervio motor ocular externo o abducens, que lo tenemos aquí, y este que está aquí es el ramo nasociliar del nervio oftálmico. El oftálmico, recuerden que proviene del trigémino. Y por fuera nos van a quedar el nervio troclear o patético y los dos ramitos que faltan del oftálmico, el que va hacia los tegumentos frontales y el que va hacia la glándula lagrimal. Agujero redondo mayor, ¿sí? Que es el que está ubicado acá por detrás de la fisura orbitaria. Ahí pasa el nervio maxilar, ¿sí? Que proviene del trigémino, que es la raíz número 2.
ingresa, llega al trasfondo de la fosa infratemporal y se encuentra con la tuberosidad del maxilar e inerva toda la bóveda palatina y los arcodentarios. Nervio maxilar, proveniente del trigémino. Bueno, y aquí nos vamos a encontrar con los orificios que ya describimos por exocráneo, pero tenemos el agujero oval, simplemente repasamos, que recuerden que es el nervio mandibular proveniente del trigémino, el petroso menor, ¿sí? Y la arteria meningia accesoria, que es de aquí sale la arteria meningia, emite una ramificación hacia el oval. Por detrás tenemos el agujero espinoso, donde justamente pasan los vasos meningios medios, y viene un ramo meningio del nervio mandibular que ingresó por el agujero oval. ¿Ok? Bien, continuamos. Agujero rasgado anterior, que también fue descrito en exocráneo. Recuerden que solamente lo atraviesa el nervio petroso mayor, porque la carótida interna más el seno petroso inferior están pasando por aquí, pero quedan en cavidad craneal, quedan por endocráneo. Posteriormente tenemos el orificio de desembocadura del conducto carotidio, que pasa la carótida interna con su plexo nervioso, el sistema nervioso autónomo envuelto. Aquí van a estar los hiatos, ¿sí? O los orificios de los nervios petrosos mayores y menores. Recuerden que el mayor se dirige, el menor, perdón, se dirige hacia el foramen oval y el mayor se dirige hacia el agujero rasgado anterior. Conducto auditivo interno. ¿Quiénes van a estar ingresando por allí? El nervio facial par craneal número 7, el par craneal número 8, que es el vestíbulo coclear o auditivo, y la arteria laberíntica. Posterior a este nos vamos a encontrar con el acueducto del vestíbulo, ¿sí? Que también ya se los había nombrado, que es un conducto endolinfático que comunica oído interno con la cavidad endocefálica. Posteriormente nos vamos a encontrar con este orificio que corresponde a la desembocadura interna, ¿sí? O endocranial del conducto mastoideo, y fíjense que está labrado en el surco del seno sigmoide. Por allí pasa una vena emisaria que comunica, que drena al seno sigmoide. En la pared lateral del foramen magnum nos vamos a encontrar con el conducto del nervio hipogloso. Por aquí ingresa el par craneal número 12 y se exterioriza por la fosa condilia anterior del cóndilo occipital. Y finalmente con el foramen magnum, que también ya repasamos, que ya vimos por exocráneos, pero hacemos un leve y rápido repaso. Médula oblonga envuelta en sus meninges, con el plexo arteriovenoso también para el canal radicular, y los ramos espinales del nervio accesorio par craneal número 11. Recuerden que el nervio accesorio exterioriza fibras nerviosas por el agujero rasgado, pero algunas inferiores salen por la médula oblonga, que son estos ramos espinales del nervio accesorio.